Hola a todos, bienvenidos otra vez a Gracia más Gracia, donde estudiamos la Biblia un versículo a la vez. Y estamos en Santiago capítulo 5 y como en esta última sección de la carta de Santiago se tratan diversos temas, vamos a considerarlos por separado. Y esto significa que en esta ocasión solamente vamos a estudiar un solo versículo porque el versículo 12 de Santiago 5 nos presenta un tema que es único dentro de este capítulo y es el tema de los juramentos. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que vamos a estudiar este versículo juntos con la ayuda de Dios para tratar de entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Jurar sencillamente significa afirmar algo y estas palabras aquí en Santiago 5 se parecen mucho a lo que Jesús, él dijo en Mateo capítulo 5. Este es un estudio que ya hemos mencionado antes que debemos hacer cada uno, poder hacer una lista de todas las maneras en las que el contenido de la carta de Santiago se asemeja a el Sermón del Monte, que se llama así Mateo 5, 6 y 7. Y hay varias semejanzas entre estos dos pasajes y sería provechoso sacar cada uno de los paralelos. Y este es uno, porque en Mateo 5 Jesús él dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De manera que tanto Santiago como el Señor Jesús nos enseñan en la palabra de Dios que no debemos jurar ni por, como dice aquí Santiago, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por ningún otro juramento. En Mateo 5 Jesús añade que no debe ser ni por Jerusalén. En Mateo capítulo 23 Jesucristo él condena a los religiosos porque ellos juraban por el templo y también por el altar. O sea, estas son personas que querían prometer, querían afirmar que iban a hacer algo y para darle credibilidad a su palabra, ellos hacían un juramento en base a algo de gran importancia para el hebreo, como lo sería el cielo, la tierra, Jerusalén, el templo, el altar. Pero vamos a notar que Dios nos está enseñando a través de su palabra que no debemos hacerlo. Hay personas que tienen la costumbre de jurar porque muchas veces, lastimosamente, son personas que su palabra no es confiable. Ya han mostrado una y otra vez que dicen una cosa, pero realmente no la hacen o no cumplen, y por eso tienen que estar jurando. Hay otras personas que juran, pero lo hacen utilizando a los ídolos. Esto también es obviamente algo que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero hoy se ha vuelto una costumbre, una moda muy popular que es decretar. Yo decreto que en un año voy a tener un carro eh, del año, o yo decreto que su hijo que está enfermo va a sanar.
Quizás no es exactamente lo mismo, pero sí tiene esta connotación de afirmar algo. Y la Biblia nos enseña que esto no es algo que debe de ser practicado por el cristiano. Podemos ver que Dios nos enseña en su palabra que en vez de jurar, ¿qué es mejor? Cumplir y hacer. Entonces no debemos estar jurando. ¿Qué es lo que sí deberíamos de estar haciendo? Cumpliendo y haciendo. Esto lo enseña Salomón en uno de sus libros que es llamado Eclesiastés, en el capítulo 5 y versículo 4. Y versículo 5 él dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. El salmista, él resalta a aquellos que no van a resbalar por su manera de vivir y él menciona distintas maneras en las que estas personas se muestran ser. Y él menciona que esta persona, aun si ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Entonces vemos cómo Dios valora que seamos personas de nuestra palabra, que lo que decimos lo cumplimos y que no necesitamos estar jurando porque obedecemos a Dios y porque cumplimos los compromisos que nos hacemos con los demás. Nosotros estamos mintiendo cuando nos comprometemos ante Dios o ante los hombres si no cumplimos, pero también cuando lo hacemos y sabemos que no vamos a poder cumplir tal cosa. Puede ser con un favor o un trabajo o un costo, un precio sobre algo o algún otro compromiso que nos hagamos. Sabemos que no vamos a poder cumplir y aún así lo prometemos. Esto no debe ser. Es pecado cuando pensamos que podemos cumplirle algo a Dios y no lo hacemos. Es un pecado. Es más, es tomar el nombre de Dios en vano. Ese fue uno de los mandamientos inscritos sobre las tablas de la ley. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en Levítico 19:12, la ley marcaba, no jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. O sea que cada vez que juramos falsamente, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y sabemos que bajo la ley de Moisés, este pecado era castigado muy severamente. Jurar involucra condenación. Leímos ahí en Santiago que el que jura haciéndolo de esta manera va a incurrir en condenación. La persona incurre en condenación cuando no cumple lo que dice que va a realizar. La palabra condenación que utiliza Santiago por la guía del Espíritu viene de la idea de señalar a alguien por actuar hipócritamente. Entonces, si nosotros queremos evitarnos ser condenados por los demás, ser señalados como un hipócrita, ser señalados como alguien que dice pero no cumple, es mejor no jurar. Bajo la ley, en Números capítulo 30, podemos ver que el israelita cuando hacía un juramento a Dios no podía quebrantar su palabra. Es más, si un familiar había hecho un juramento y su esposo o su esposa estaba al tanto del compromiso que había hecho, él o ella tenía que involucrarse, porque se utiliza ahí una frase una y otra vez por la palabra de Dios en Números capítulo 30, que había ligado su alma a ese compromiso que había hecho ante Dios. Y Dios demandaba que se cumpliera lo que se prometía. En Deuteronomio 23:21, la ley decía o dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo,
porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ahora, terminamos pensando, bueno, nosotros no debemos jurar, pero la Biblia habla de que Dios jura. ¿Por qué Dios sí puede jurar? ¿Por qué será? En Hebreos capítulo 6 y versículo 13 leemos acerca de Dios jurando. ¿Por qué será que Dios sí pueda jurar, pero nosotros no debemos hacerlo? Porque Dios sí cumple lo que Él dice que va a hacer. Y por eso dice en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí hay una de las cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede jurar por alguien que es mayor que Él, porque no hay nadie por encima de Él. Y número dos, Dios sí puede jurar porque gracias a su fidelidad, a su constancia, a su inmutabilidad, Él sí cumple lo que promete. Pablo nos da palabras muy reconfortantes en 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Él y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que nosotros podemos cumplir en el Dios que jura, que afirma, que promete, que asegura que Él nos va a ayudar en todo, porque Él sí cumple lo que Él dice que va a hacer. Entonces, la enseñanza de Santiago 5:12 sencillamente es, no juremos, sino mejor actuemos. Obremos de acuerdo a la palabra de Dios y para el agrado de nuestro Dios. Gracias otra vez por acompañarme. Nos estaremos viendo otra vez en algunos días muy próximos para estudiar el Salmo número 18.